Benedicto XVI presenta un llamamiento a la humanidad y pide que debemos examinar nuestras acciones para ver si nos acercan al Señor o nos alejan de Él. Y además dice que a Cristo lo encontramos también en los pobres, a los cuales se debe destinar una parte de nuestros bienes. En otro tema presentaré a usted la segunda parte de la entrevista con Ignacio Larrañaga, en la que hablamos sobre el cielo, infierno, purgatorio, demonios, ángeles, Judas Iscariote, Poncio Pilato y muchos temas más. Hablaremos también sobre la misericordia de Dios y su justicia divina. Soy Roberto Farri y le saludo con afecto y le invito a que se quede con nosotros en el Pulso de la Fe. En efecto, hoy tendré el gusto de presentarle a usted la segunda parte de la entrevista que hicimos con el padre Ignacio Larrañaga. Hablaremos de esos temas principalmente y de mucho más. Pero antes revisemos algo de actividad del Papa. Le platico que el Santo Padre se encuentra en estos momentos en Austria. Está visitando el santuario de Mariazell en un viaje apostólico más. El Papa se encuentra un poco enfermo, usted lo verá enseguida, durante la audiencia general que celebró el miércoles de esta semana en Roma, pues el fin de semana pasado estuvo en la ciudad de Loreto, en Italia. Se encontró con 500,000 jóvenes, les habló, les dijo principalmente tres cosas. Una, dijo, queridos amigos, tengan mucho cuidado con los mensajes que están recibiendo de los medios de comunicación. Tengan la capacidad de ser críticos y analíticos y de filtrar esos mensajes que les proponen modelos de vida muy ajenos a los valores de la fe. Les habló también el Papa, les dijo, tienen ustedes la obligación de cuidar la creación. Y también les dijo, no tengan miedo, concreten sus sueños, les animó con la esperanza. Y parece que al Papa le hizo un poco de mal a las vías respiratorias el viaje a Loreto, pues está verdaderamente afectado de la garganta, está muy enfermito, usted lo verá enseguida, le decía, hasta demacrado se ve. Bueno, el miércoles de esta semana volvió a hablar sobre San Gregorio de Niza y el Papa puso énfasis en que podemos encontrar a Cristo si compartimos nuestros bienes con los pobres. Así lo dijo en lengua española. Esta es la parte de la audiencia en español. Queridos hermanos y hermanas, la doctrina de San Gregorio de Niza se caracteriza por su elevada concepción de la dignidad del ser humano, cuyo fin es hacerse semejante a Dios, especialmente a través del amor, el conocimiento y la práctica de la virtud. Però esto, dice Gregorio, Sintesi ora in spagnolo della catechesi di oggi, dedicata ancora ad alcuni aspetti della dottrina del grande vescovo e teologo Gregorio di Nissa, vissuto nella Cappadocia del IV secolo d.C., come anche San Gregorio Nazianzeno e il fratello di San Gregorio di Nissa, San Basilio. Teniendo a Cristo como modelo y maestro de este camino espiritual, por eso debemos examinar nuestras acciones para ver si nos acercan al Señor o nos alejan de Él. A Cristo lo encontramos también presente en los pobres, a los cuales se debe de destinar una parte de nuestros bienes. Para progresar en el camino de la perfección, imitemos pues a San Gregorio en el amor a los pobres y necesitados que representan al mismo Salvador. Saludo cordialmente a los visitantes de lengua española. Así lo dijo su santidad y como ve, pues es evidente que se encuentra un poco enfermito. Esperemos que este viaje a Austria no le caiga mal y esperemos verlo ya la próxima semana. Espero presentarle al Papa con un mejor aspecto. Está muy ojeroso, ya vio, con muchas molestias en la garganta, con trabajos podía hablar. Entremos al tema central de hoy, volvamos a la entrevista con el padre Ignacio Larrañaga. La semana pasada le presenté la primera parte.
Vamos con la segunda parte. Fue una plática deliciosa. Le pregunté al padre Larrañaga cómo manejar la adversidad. Pero sobre todo le dije, padre, ¿cómo puede usted identificar si los éxitos en la vida son la consecuencia de los logros de uno mismo y nos empeñamos en dar continuidad a este trabajo? ¿O cómo poder identificar si acaso nada más estamos siendo tercos en seguir una cosa que no es lo que Dios inspira? Y el padre Ignacio Larrañaga me respondió a esa pregunta de la siguiente manera. Mira, si tú tienes un espíritu puro, que quiere decir desprendido de ti mismo, desprendido del ego, ese es el enemigo, ¿no? Si estás realizando, tú tienes un sentido crítico purificado, ¿no? Y entonces tú probablemente acertarás diciendo esto no va bien, esto falla esto, aquí sencillamente debía haber hecho esto. Eso, un corazón puro lo procede con sabiduría, ¿no? Con sabiduría. O también lo otro, si tú te desprendes de tu obra, Dios te asistirá, decirá y todo irá bien. También eso, también eso. Depende de la vida, de las circunstancias, etc. Pero lo esencial es que tú te mantengas distante y ausente de tu obra. Pero esto no se puede explicar así, pero esto es así, tal como te digo. Le recuerdo que este hombre es un sacerdote franciscano capuchino que nació en España, en Loyola, que actualmente reside en Chile, pero que todo el año viaja por casi 40 países en 4 continentes. Ha escrito 16 libros y es el fundador de los talleres de oración y vida. Le pregunté también, ¿cómo se puede unir al Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo, ¿no? Pero ese Dios que nos narran las Escrituras, que monta en ira, que manda un diluvio universal, el Dios que hace caer el mar sobre los egipcios? ¿Cómo unir a este Dios con el Dios que nos presenta Jesucristo? Con el Dios que es Abba, papá, con el Dios que todo lo perdona. En realidad, mi espiritualidad y mi experiencia religiosa es con el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Y lo otro, como que no existiera. Como que no existiera. Porque si no, se arma confusiones muy grandes, ¿no? Y para mí es el Señor Jesús el que revela el rostro verdadero. El único que viene viniendo desde dentro de Dios es Jesucristo. El único que sabe de Dios es Jesucristo, porque Él viene desde dentro. Entonces yo me quedo con Él y lo que Él nos diga, esto es lo que he enseñado y he practicado. Jesucristo, claro, y es que en Jesucristo tiene el culmen toda la historia de la salvación. Mire, hablando de Jesucristo, le hice una pregunta al padre Larrañaga que tal vez usted se la ha hecho ya. A ver, cuando Cristo está clavado en la cruz, pronuncia en arameo una expresión que textual dice así: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así empieza el Salmo 22, un salmo que describe impresionantemente cercana la pasión y la muerte del Señor. Entonces yo le pregunté al padre Larrañaga si acaso él, al pronunciar esa expresión, quería iniciar a recitar el salmo como para decirnos a todos que estaba teniendo cumplimiento la profecía, o si acaso verdaderamente él estaba manifestando un sentimiento de soledad y de abandono. Claro, muy misterioso este tema, sobre ello le pregunté. Es muy difícil. Es muy difícil
probablemente Jesús sintió en algún momento una gran soledad, algo así como una noche oscura del espíritu que dicen los místicos, alguna cosa parecida, que justamente es la sensación de que Dios está ausente o no existe, o está ausente o está lejos, no existe. Entonces yo me siento terriblemente solo, pero eso normalmente es una prueba purificadora de Dios, normalmente. Ahora, en el caso de Jesús es un misterio que me trasciende completamente, pero es un fenómeno relativamente común en las almas de alta mística y de vivencias profundas en Dios, ¿no? La ausencia de Dios, el silencio de Dios, ¿no? Y al parecer Jesús lo sintió de manera terrible en ese momento. El fracaso de toda una vida acabando, pero aceptada voluntariamente. Él aceptó voluntariamente todo esto, pero acabar de esa manera, el ser humano, hijo de Dios, pero hijo de María también, el hecho de ser hijo de Dios evitaba el que sintiera las cosas como sientes tú o yo. Y él moría como un fracasado. Y moría pues al principio de su tarea, como quien dice. Tenía todos los motivos para sentirse infeliz, podríamos decir, y fracasado, ¿no? Y eso yo creo que Jesús también sentía. Claro, estaba la parte divina y hasta... Por eso te digo, este es un misterio tremendo. Se hablan cosas como yo te estoy hablando ahora, pero dice, pues no sabemos. Como te estoy diciendo, es un misterio tremendo y silencio. Qué fuerte lo que dice el padre Larrañaga, ¿no? Cristo experimenta una especie de abandono del Padre, lo que en los santos, decía el padre Larrañaga, se le llama la noche oscura del alma. Si así es como Él nos ha dicho, entonces Jesús debió experimentar él mismo un terrible e indescriptible dolor, pues en el momento de la entrega, de la salvación y de la redención, experimenta el abandono del Padre Eterno. Fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Bueno, en otro tema, pero siempre con el padre Ignacio Larrañaga, le platico que la parte de la teología que trata sobre lo que ha de suceder o lo que ha de venir se llama escatología. Temas escatológicos, por ejemplo, es el Apocalipsis. Y en el Evangelio encontramos un discurso que pronuncia Jesús al que se le llama el discurso escatológico, en donde Él dice cosas que habrán de suceder. Por ejemplo, dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, habrá terremotos e inundaciones, habrá guerras, habrá hambre, se levantará nación contra nación, algo verdaderamente muy fuerte. Y dice, si no acortase yo los días en atención a los elegidos, no sobreviviría nadie. La pregunta que le hice al padre Ignacio Larrañaga en torno a este discurso escatológico fue la siguiente: Padre Ignacio, lo que Jesús dijo que sucederá, ¿ya sucedió? ¿Está sucediendo o va a suceder? Los evangelios se escribieron después de 40 años de sucedido o después de 60 años de sucedidos los hechos. Entonces las noticias del evangelio y las palabras de Jesús comenzaron a correr por las comunidades cristianas. Y naturalmente la vida es dinámica. Y en las comunidades pues corren, pues fulano que escuchó esto, fulano que escuchó aquello, que dice que no, que habló así, porque nadie grabó con una grabadora aquello, ¿no? Y entonces a lo largo de 40 años, las noticias comienzan a correr y comienzan a ser vividas. Y entonces
llega un momento en que después de 40 años viene un evangelista. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué les han dicho a ustedes? ¿Qué noticia tienen? Figúrate, después de 40 años. Y de repente le dicen, pues yo me enteré que dijo esto, dijo aquello, pero pasó un discípulo de Juan diciendo esto y aquello y tal. Bueno, entonces hoy día el problema de los científicos en la materia es qué es lo que dijo exactamente y qué es lo que es de Jesús nítidamente y qué es dudosamente de Jesús, ¿no? Eso están haciendo algo formidable los científicos en las Santas Escrituras, ¿no? Y lo que tú me preguntas, pues no sabría responderte así, apodícticamente, no sabría responderte, no sé cómo responderte a esa pregunta. Siempre difícil el tema de la escatología y del apocalipsis, ¿eh? Siempre. Cuando usted lee comentarios de diversos teólogos, de diversos exégetas que hacen análisis de las escrituras sobre el tema, se va a sorprender de ver que como que no le entran, ¿eh? Como que es difícil que alguien quiera entrarle a este tema de la escatología, de lo que ha de suceder, del juicio final, del fin de los tiempos, para decirlo claramente. Bueno, le hice al padre Ignacio Larrañaga también una pregunta que me parece muy digna de recibir una respuesta. Le dije, padre Ignacio, después de 2000 años, parece ser que el mal está muy desatado. ¿Qué Cristo no venció al mal en la cruz? ¿Qué acaso estos 2000 años de cristianismo han sido estériles? ¿O lo que sucede acaso es que el mal es mucho más evidente que el bien? Esto me respondió. Vivimos un mundo mediático. Recibimos lo que dicen los periódicos, la televisión, todo eso. Y ese mundo mediático es muy morboso, morbo, o sea, aquello que quedan así espantados la gente y comunican todas esas cosas. Yo suelo decir, y te lo digo a ti, es posible que en este continente esta noche hayan muerto 100 personas asesinadas. Bueno, supongamos esta noche. Pero nadie se da cuenta que en esta misma noche miles de seres humanos han venido en un mar de amor y han sido recibidos con brazos de ternura, miles. Entonces la gente se queda con lo que impacta y todo eso, ¿no? Pero quiero decirte que el bien, en una palabra, es mucho más poderoso y está mucho más presente que lo que llamaríamos el mal. Y entonces estos análisis, según la pregunta que tú has hecho y dentro del contexto de la pregunta, a mí me parece que es una visión muy parcial de la realidad, es decir, que el bien sigue siendo mucho más presente que el mal y no nos damos cuenta. Tú mismo, pues vas a tu casa, tendrás tu familia, tendrás hijos y todo lleno de preocupación y de ternura por los hijos, en fin, por la familia, etc. Estás derramando permanentemente amor, desinterés por ti, interés por los demás, amor. Es decir, que en medio de esto hay asesinatos y crueldades y maltrato de mujeres y todo eso, pues sí, los hay, pero aún así el bien es mucho mayor. Esa es mi opinión. Claro, ahí está. El mal es mucho más evidente que el bien. Como decíamos la semana pasada, los malos, los criminales, los delincuentes, el trabajo del mal, se registra cotidiana y diariamente en las primeras planas de los periódicos, en las cabezas de los noticiarios. En cambio, no es noticia la gente que actúa bien. ¿Por qué? Porque el bien forma parte de la cotidianeidad humana.
Y de esto forma parte también la paz. En cambio, la violencia, el mal y la guerra son la excepción. Oiga, ¿el demonio existe, sí o no? ¿Los ángeles son criaturas existentes, sí o no? ¿Qué cosa es el infierno? ¿Cómo es el cielo? ¿Cómo se define el purgatorio? De esto le pregunté al padre Ignacio Larrañaga y con las respuestas vuelvo después de una pausa breve. Pues sí, así se define el purgatorio, así lo define la Iglesia Católica. Vamos a ver más adelante qué nos dirá el padre Ignacio Larrañaga sobre lo que el purgatorio es. Repito lo que veíamos en la numeraria. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta al castigo de los condenados. Pero platicando una vez con un experto precisamente en temas de escatología y de moral, le dije, platícame, ¿qué es esto del purgatorio? Y me dijo, mira Roberto, no es un lugar, es un estado del alma, en el que cada uno experimenta en sí mismo todo el mal que en vida provocó. El purgatorio consiste en sufrir en la propia experiencia el daño, las tristezas, las angustias, los dolores, las preocupaciones que uno mismo provocó al otro. En eso consiste, me explicaban, la purificación que el purgatorio es, para después de ello entrar al cielo. De esto hablaremos con el padre Ignacio Larrañaga, cielo, infierno, purgatorio, demonio, ángeles. La primera pregunta que dice en torno a este tema, padre Larrañaga, el ángel es una criatura existente que actúa, que mete la mano en la vida de los hombres. En el Antiguo Testamento comienzan a aparecer los ángeles muy tarde. Por ejemplo, los querubines y serafines vinieron del contacto con Asiria de Nínive. Esto ya se sabe. Vino la influencia de los israelitas que tuvieron, no en Babilonia, sino en Asiria, y lo trajeron a Samaria y en fin, a toda esta parte de Israel, norte de Israel, y eso se sabe. Ahora, lo otro, pues es tan evidente la presencia de los ángeles, el ángel Gabriel, anunció a María y en fin, todo eso, que yo no me atrevería a opinar nada si es una representación de una idea o son seres personificados. No te podría decir. Considerando su propio ejemplo, le pregunté al padre Ignacio, este ejemplo del ángel que se le aparece a la Virgen María en la Anunciación, que la saluda así, ¿no? Como lo pinta Leonardo, y que la saluda, yo te saludo, llena eres de gracia. Le dije, considerando este mismo ejemplo, padre, dígame, ¿María vio a una criatura celestial, a un ser angélico con las alas desplegadas que se le aparecía y le entregaba este mensaje? ¿O lo que vio María fue en su corazón la recepción del mensaje que Dios le entregaba? ¿Qué me dijo? Yo pienso, sospecho, que pudo no haber sido una persona que se presenta con alas y con resplandores y todo eso, no. Pero que Dios Todopoderoso se hizo presente a través de un envío, es decir, que María tuvo la experiencia de Dios en que claramente entendió de lo que se trataba, de lo que contiene el Evangelio.
Ahora, si era un ser con alas iluminado o era una revelación interior, pero evidente, indiscutible, que ella lo sintió verdaderamente, y Dios se valió de eso para anunciarle, o si era un angelito, pues no te lo puedo decir tampoco. Ya que nos metimos a ese tema de los mensajes de Dios, los mensajeros de Dios, que son los ángeles, le pregunté al padre Larrañaga, ¿qué? ¿Dios sigue entregándonos mensajes o ya no? Es más, ¿seguimos recibiéndolos? Y si es el caso, le dije, padre, ¿qué hacer? Claro que sí, pero caben muchos engaños. Y entonces, cuando se sale de las normalidades psicológicas, hay que comenzar a dudar. Si es Dios o son proyecciones subjetivas o cosa parecida, hay que comenzar a dudar. Cuando se sale de las normalidades y evidencias humanas y psicológicas, porque Dios normalmente va por el camino normal humano de cómo se van dando las cosas. Y cuando se sale de ahí, hay que dudar y analíticamente tratar ese asunto. Bueno, después de esto le pregunté la fuerte, ¿no? La que, pues, particularmente tiene mucho interés, porque es un tema, no sé, porque siempre interesa, tal vez porque pensamos que será nuestro destino final, ¿no? Le pedí que nos definiera qué es el cielo, qué es el infierno y qué es el purgatorio. Cielo es Dios mismo, poseído, envuelto, identificado, no se sabe de qué manera. Es decir, nosotros todas las cosas las pensamos mediante la imaginación, y aquello no es imaginación. Sencillamente es la posesión integral y total de Dios, o Dios en ti o tú en Dios. Bueno, no hay palabras y ni se sabe tampoco, pero fundamentalmente es Dios mismo. Eso es el cielo, poseído, ¿no? Infierno es lo contrario, ausencia de Dios o carencia de Dios, es decir, la soledad absoluta o la solitariedad absoluta. Eso es el infierno. Y el purgatorio, pues no lo sé. En la historia de la Iglesia, el purgatorio viene del siglo XI y no sé qué más decirte. ¿Qué tal, Pues hablando de cielo, infierno y purgatorio, le hice una pregunta fundamental. Le dije, padre Ignacio, a ver, díganos, en el juicio final de la humanidad, pero también en el juicio individual de cada uno de nosotros, ¿qué cree usted que podrá más? ¿La justicia divina, porque Dios es justo? ¿O la misericordia de Dios, porque Dios es misericordioso? Y si Dios es justo, entonces su justicia es infinita. Y si Dios es misericordioso, entonces su misericordia es infinita. ¿Qué podrá más, su justicia o su misericordia? Para mí, siguiendo a Jesús de Nazaret, lo que prevalece absolutamente es la misericordia sobre cualquier otra consideración que se pueda hacer. Dios es esencialmente, por naturaleza y esencia, es amor, es Padre, es una manera de decir lo de Padre, porque Jesús lo trató de esa manera, de Abba. Y bueno, pero por encima de todo, el Dios que nos presenta Jesús es aquel que prevalece en la misericordia por encima de cualquier otra consideración. Oye, date cuenta,
que el primero en entrar en el paraíso, es decir, se cumplió literalmente lo que él había dicho, los últimos serán los primeros. ¿Cómo puede ser eso, Jesús de Nazaret, los últimos los primeros? ¿Y dónde está la justicia conmutativa y dónde están las leyes de proporcionalidad? Pues no, Señor. El primero en entrar en el paraíso fue un terrorista, probablemente un terrorista. Pues este es el primero. El que estaba el último es colocado el primero, ¿no? Bueno, eso es uno de los ejemplos absolutos que no se pueden discutir. Ah, pues qué cosa tan grata saber eso, ¿no? Que puede más la infinita misericordia, el infinito amor misericordioso del Padre Celestial que su justicia. Y pienso, salvo la mejor opinión de usted, que esto, para quienes nos sentimos o nos sabemos hijos de Dios, es algo más comprometedor. Y no es que yo esté presumiendo, no, es que alguien se siente que es la consecuencia de un accidente o de un incidente, porque en algún momento la nada explotó, ¿no? Y aquí estamos usted y yo, no. Pero saberse hijo de Dios, bueno, establece este aliciente, y el Padre Larrañaga dice, es que puede más la misericordia amorosa del Padre Celestial. Hablando de juicio final, le dije, pues así como en forma alegórica, le dije, Padre Larrañaga, si el Papa Julio II, quien contrató a Miguel Ángel, a Michelangelo Buonarroti, para que pintara los frescos en la Capilla Sixtina y en el retablo principal el juicio final, en donde muestra a Jesucristo en una actitud así, mire, de descargar así el juicio, ¿no? Y a María, su madre, mirando hacia el otro lado, en una actitud como diciendo, no lo hagas, perdónalos, ¿no? Le dije al Padre Ignacio, si Julio II le hubiese entregado a usted los pinceles que le entregó a Miguel Ángel, ¿cómo habría usted representado ese juicio final? Cristina, bueno, pues no lo sé. Primero, no soy pintor, ¿no? Pero no lo sé. Es una respuesta que no te puedo dar porque no lo sé. Ahora, sería de alguna manera, presentando el Jesús, el Dios que nos entregó Jesús de Nazaret. Simplificando todo, es con la palabra Abba. La manera de tratar Jesús al Dios de la majestad del Sinaí, con la palabrita que decían a sus progenitores, papacito, papaíto, papi, papi, lo trataba así. Quiere decir que hay una comunicación de ternura infinita y Jesús lo conocía muy bien. Él es el que viene viniendo desde dentro de Dios, ¿no? Entonces, si me hubiesen dicho lo de la Capilla Sixtina, pues no lo sé, pero sería algo según la mentalidad de Jesús, no sé de qué manera, pero de todas maneras. ¿Y qué decir de la Virgen María? ¿Y qué decir de San José? ¿Y de Judas Iscariote? ¿Y de Poncio Pilato? ¿Y de Simón el Cireneo? ¿Qué decir de todo esto? Bueno, de estos personajes le pregunté también al Padre Larrañaga y me dijo lo que le presentaré después de una pausa de la que volvemos a hacer. Y continuamos en más del Pulso de la Fe, en esta entrevista que hice al Padre Ignacio Larrañaga hace unos 3 meses más o menos en Monterrey durante el segundo Congreso Internacional Franciscano. El Padre Ignacio Larrañaga es el fundador de los talleres de oración y vida, es sacerdote franciscano capuchino y ha escrito 16 libros, entre ellos que es una belleza, que se llama El pobre de Nazaret. Bueno, sigamos en más de ello. Le dije lo siguiente, mire, cuando Cristo nace, Padre Ignacio, en la noche de Navidad, en esa noche que puede ser que sea la más dichosa, si no es que la noche del sábado para el domingo de resurrección, pero en esa noche en la que Cristo une el cielo con la tierra, lo divino con lo humano,
en esa noche en la que los pastores platicaban con los ángeles, en esa noche en la que una virgen daba a luz un hijo, un hombre recibía a Dios encarnado como hijo sin serlo de él, me refiero a San José. A partir de esa noche de Navidad nos queda claro que Cristo nos acerca el cielo a la tierra. Y a partir de su resurrección acerca la tierra al cielo, pues Él resucita y con Él resucitamos. La pregunta es, a partir de esto, Cristo personalmente, Él, es quien nos toma de la mano y nos lleva ante la presencia del Padre Celestial. Yo creo que las dos cosas son simultáneas, ¿no? Jesús nos reveló, te quita un velo porque estaba tapado y aparece el rostro de Dios Padre. Por un lado, nos acerca a un Dios próximo, papá querido y todo eso. Y por el otro lado, a la humanidad pobre y humilde y pecadora y despreciada y olvidada, a esta gente los aproximó al Dios amor, al Dios amor. Y a ellos les dijo que no estaban solos y que eran despreciados por todos, pero Dios los ama, Dios los quiere. Les dijo de mil formas y maneras a los últimos de la sociedad, los que nadie ama, a ellos les manifestó la revelación del Dios amor. Entonces, son las dos cosas simultáneamente. En más de esta entrevista le dije, hablemos de María. Trato de entender la necesidad, por aquello de encarnarse, ¿no? La necesidad de una madre. Pero esto de dejar a María por madre de la humanidad, no lo entiendo. ¿Y cuál es el modelo que de María podemos tomar? Esa es la respuesta. A mí me parece, y lo he dicho públicamente, falta algo importante en la presentación de María ante el pueblo de Dios. Y eso importante que falta es proponerla como modelo de vida, como modelo de vida. Y en ese sentido no se insiste. Entonces, ¿qué habría hecho María si le tocara lo que me ha tocado, que me han matado al hijo o que hemos tenido un accidente? ¿Cómo reaccionaría María? Entonces, aquella María que vemos en la cruz, señora de sí misma antes de ser señora nuestra, bueno, voy a tratar de eso. ¿Cómo sería la paciencia de María si tuviese que encontrarse en la situación en que me encuentro? ¿Cómo sería la paciencia de María? ¿Cómo sería la bondad de María, aquella mujer que aparece, se entera de que su prima o su tía estaba gestando un hijo? Fue corriendo por las montañas de Judá, se fue corriendo para ayudarle en los últimos meses. O sea, es una mujer tremendamente eficaz, viva, humana, se puede decir. Entonces, ¿qué haría María si estuviese en este momento en que yo estoy pasando esta circunstancia o aquella circunstancia? Ese modelo de María como modelo de vida se insiste poco. Según mi apreciación, es esto lo que debiera hacerse más en nuestra iglesia. Pues ahí está, ¿no? En el sí, en el fiat, en el confiarse. Hablemos de otro personaje, le dije al padre Ignacio Larrañaga. Háblenos de la sombra del Padre. Háblenos del esposo de María, del papá de Jesús, que fue su padre sin ser su padre, que tomó a un hijo como suyo sin ser su hijo. Háblenos de ese carpintero, de ese San José que pasa tan desapercibido, que no dice una palabra en todo el relato del Evangelio, que no tiene una sola basílica de las basílicas patriarcales de Roma dedicada a él, pues son San Pedro, San Pablo, San Juan y Santa María la Mayor, ¿no? ¿Qué nos dice de San José, el que lo crió, el que lo formó,
el que lo educó? Ya tengo la respuesta para darte. Para mí muy pensada durante mucho tiempo. Hay un solo detalle, no sé si decirte psicológico, para expresar la respuesta concreta a esto. Y es que Jesús llamaba a San José de Abba. Jesús, cuando tiene ya 30 años y comienza a revelar el misterio de Dios, amor, comienza a llamarlo de Abba. Con la misma palabra que utilizaba para José, Jesús utiliza la misma palabra para referirse al Dios del amor. Entonces, para mí, deductivamente, es señal de que José y Jesús tuvieron una relación paterna, diríamos, extraordinariamente humana, tierna, feliz, todo eso. Eso es lo único que te tengo que decir. ¡Wow! San José, la sombra del Padre. Qué manera de decirlo de Ignacio Larrañaga, ¿eh? Dice, ¿qué experiencia habrá tenido Jesús de San José que al Dios creador le llama igual como le llamaba a José, Abba, papá? Bueno, luego le hice preguntas rápidas. Le dije, Padre Ignacio, ¿a quién prefiere usted? ¿A Judas Iscariote, que parece que era muy amigo de Jesús, tan amigo que hasta mojaba su pan en su plato, ¿no? ¿O a Juan, llamado por todos el discípulo amado? Judas debió amar a Jesús mucho, mucho, mucho. Y la prueba es que cuando vio que por ese juego que él hizo lo entregaban a la muerte, no pudo aguantar y se mató. Esto quiere decir que había en su corazón mucho amor por Jesús, pero aún así los evangelios presentan a Juan como discípulo, como amigo especial. Bueno. El tema de Judas es un tema siempre complicado, ¿no? Porque en torno a Judas prevalece la pregunta, ¿lo habrá perdonado Dios o no? Bueno, luego le dije al Padre Ignacio Larrañaga, ¿qué prefiere usted, Padre? Dígame, ¿la noche de Navidad o el domingo de Resurrección? Porque es mucho más, según mi apreciación, más histórico. La Navidad es porque el solsticio de verano, y en los primeros siglos del cristianismo, poquito a poquito comenzó a entrar la fecha del nacimiento de Jesús, lo pusieron en el solsticio de verano, el solsticio de invierno, o sea, el sol cuando nace. Teóricamente, cuando nace el sol, el solsticio de invierno, de verano. Y entonces, y con esa ocasión pusieron la fiesta de Navidad. Y luego, ¿cuál figura de estos dos personajes, dije, le inspira más? José de Arimatea, que va con Pilato y no obstante que era miembro del Sanedrín, le pide que le conceda el cuerpo de Jesús y va y lo descuelga y lo envuelve en una sábana y lo mete a su sepulcro. O Simón el Cireneo, que iba caminando y lo obligan a cargar la cruz de Jesús. ¿Cuál le inspira más? Y esto me dijo. No sé, a mí me parece José de Arimatea, se ve que era un amigo y un admirador grande de Jesús. Simón de Cireneo, en un momento determinado, pues le obligaron y finalmente pues lo cargó y lo llevó. Pero no hay una cosa especial. Sí, en cambio, José de Arimatea, porque era un admirador de Jesús y un seguidor de Jesús, era un discípulo de Jesús de alguna manera. Y las mujeres, alguna palabra hacia las mujeres, pues de los 12 apóstoles abandonan a Jesús, los discípulos también. Él muere profundamente solo, abandonado, clavado en la cruz, y solamente estaban allí unas mujeres. Son también las mujeres quienes van al sepulcro
para limpiar su cuerpo y se encuentran con que ahí no está. ¿Qué papel tiene la mujer en el cristianismo a partir de estas reflexiones? En eso tengo ideas personales muy maduras, ¿no? Realmente Jesús fue un revolucionario con relación a las mujeres. En ningún profeta de Israel aparece que ningún profeta se vea rodeado de alguna mujer o de algunas mujeres. El hecho de Jesús en ese sentido es extraordinario y es una verdadera revolución de conceptos. Bien, el hecho es que Lucas nos dice que muchas mujeres le siguieron desde Galilea a Judea con sus bienes y servicios, con sus bienes y servicios. Estaban en el discipulado, pero al mismo tiempo con sus bienes y servicios. Pero estaban muy relacionados en el grupo de los discípulos en todo momento. Esto me parece un dato espectacular para el aprecio de la mujer en general a partir de los evangelios, a partir de nuestro Señor Jesucristo. Porque no rehuía, sino que se rodeó con toda naturalidad y le servían. Entonces quiere decir que se relacionaba con ellas así normalmente, como en una familia, ¿no? Para mí este es un dato muy importante. Wow, pues ahí está esa respuesta, ¿no? Sí hay una gran reivindicación de la mujer a partir de hace 2000 años. Hablemos de Pilato. Le dije, ¿qué tipo de gente era Pilato? Porque, mire, padre Larrañaga, en ese encuentro de Jesús y de Poncio Pilato, el procurador, el prétor de Roma, parece que hay un diálogo allí profundo. Parece ser que Pilato le pregunta a Jesús, ¿tú eres rey? Y le responde, ¿lo dices tú o te lo han dicho? Y de pronto hablan de la verdad y entonces Pilato le pregunta, ¿y qué es la verdad? Y la respuesta no la conocemos. Yo le dije, supongo, que Jesús le habría respondido, la verdad, Pilato, la verdad soy yo. Y estás a punto de matar a la verdad. Y luego la resurrección, meditada con el padre Larrañaga, se da porque Dios tiene que meter la mano en los acontecimientos humanos y rescatar a la verdad para no vivir en la mentira. Con estas reflexiones le dije, usted intuye, padre Ignacio, ¿cuál habría sido la respuesta a la pregunta de Pilato? ¿Y qué es la verdad? No, para Pilatos, que estaba en contacto con la filosofía griega, era normal esta pregunta, una pregunta que podríamos decir intelectual o racional, ¿no? La verdad no es, de un romano tampoco es, pero del contacto con el pueblo griego ahí se puede entender. Y Jesús, pues como sabemos, pues nos respondió, ¿no? Yo dudo de que Pilatos hubiese hecho una pregunta de esas características griegas, de Arquímedes o de Platón o de Aristóteles, que son teóricos y tienen las ideas así muy racionales. Dudo de que hubiese sido así como así, pero algo parecido le quería preguntar a Jesús y Jesús no respondió. Eso dijo, pero insistí, quise ir más a fondo de esto, ¿no? Más a lo profundo, e insistí sobre el tema. ¿Cree usted que le haya dicho la verdad Pilato? ¿La verdad soy yo? Bueno, si a ti te parece, me parece una idea bonita, pero no consta en los evangelios que hubiese sido así. Y además, ¿sabes qué? No eran momentos para filosofías. Esos momentos trágicos en que se juega la vida o la muerte no son para consideraciones abstractas, ¿no?
Los griegos en ese mundo se movían felices, pero no es típico de Jesús, ni de Pilatos tampoco creo, ¿no? Pero en fin, si hubiese respondido de esta manera, pues fabuloso. Pues eso es lo que dijo Ignacio Larrañaga. Y por último, pensando en usted que hace favor de vernos y escucharnos, le dije, déle algún mensaje al público de televisión, ¿no?, de Proyecto 40, que les dice, que les desea, que les anima, y entonces esto es precisamente para usted. Ante todo, yo deseo para todo el pueblo de los televidentes, primeramente prosperidad para ellos y su familia, después la paz para sus corazones y una alegría que no sea alterada por los golpes de la vida. Y así terminamos esa entrevista con Ignacio Larrañaga, sacerdote franciscano capuchino, fundador de los Talleres de Oración y Vida, autor de 16 libros que se han traducido a más de 10 idiomas, un hombre que recorre 40 países cada año en 4 continentes. Lo hemos entrevistado y lo hemos traído para usted. Con esto llegamos por ahora al final del Pulso de la Fe, pero antes de despedirnos, le entregamos, le recuerdo que válida por televisión, si de corazón la quiere recibir, la bendición apostólica, la bendición que el Papa impartió precisamente el miércoles de esta semana, al término de la audiencia general celebrada en Roma, con los peregrinos que acudieron a encontrarse con él. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Y esto es todo por ahora en el Pulso de la Fe. Esperamos que el Papa regrese con bien de Austria. Ya la próxima semana le estaremos entregando el resumen de su actividad en Austria durante su visita al santuario de Mariazell. Esperemos que siga mejor de salud, pues ya lo ve usted que está bastante enfermito. Gracias por haber estado con nosotros. A nombre de mis compañeros, la producción del Pulso de la Fe y el staff técnico de Proyecto 40, le deseamos que tenga una feliz semana.